Dos mochilas, una cámara. Algo extraño. Actividad sin cuerpos durante semanas. Muy extraño. Sellos de fecha y hora. Decenas de imágenes misteriosas tomadas en completa oscuridad. Se suponía que debían regresar al atardecer. Eran jóvenes, curiosas y llenas de vida. Dos estudiantes holandesas, Chris Kremers y Lisanne Froon, salieron para lo que sería solo una caminata ligera por la tarde en las colinas verdes sobre Boquet, en Panamá. Sin equipo pesado, sin guía, solo algunos sándwiches, teléfonos, una cámara y la emoción de explorar un país nuevo. Pero nunca regresaron. Nadie las vio salir del sendero. Nadie escuchó gritos. No se envió ningún mensaje final. Pasaron días, luego semanas. Ninguna respuesta. Ningún rastro. Hasta que de repente alguien encontró algo que no pertenecía a la selva. Algo que parecía perdido para siempre. Dentro, pistas de lo que pudo haber sucedido. El número de emergencia fue marcado, pero nunca completado. Alguien intentó desbloquear el teléfono de Lisanne durante días, sin éxito. ¿Qué ocurrió aquella noche? Las fotos misteriosas fueron tomadas con horas de diferencia, en total oscuridad, en el fondo del bosque. ¿Qué pasó durante esa caminata? ¿Por qué su rastro desapareció sin dejar huellas? Este caso rápidamente se convirtió en una de las desapariciones más perturbadoras de la historia moderna. Y las imágenes que dejaron atrás solo aumentaron las dudas. Chris Kremers, de 21 años, acababa de terminar su licenciatura en Educación Cultural y Social, un curso que reflejaba su esencia. Era reflexiva, creativa y conocida por su madurez. Amaba la fotografía y el arte. Su personalidad tranquila y observadora la hacía la pensadora silenciosa del grupo. Lisanne Froon, de 22 años, tenía un título en psicología aplicada. Amaba los deportes y jugaba voleibol con energía, acorde a su personalidad optimista, decidida y llena de vida. Mientras Chris era cautelosa, Lisanne era espontánea. Juntas se complementaban perfectamente. Ambas vivían en Amersfoort, una ciudad pacífica en Holanda. Su amistad comenzó en un pequeño café donde trabajaban a medio tiempo. Ahorraban para algo más grande que solo salir de la rutina. Planeaban su viaje soñado. Durante 6 meses, trabajaron horas extras, renunciaron a fiestas y guardaron cada euro. ¿Destino? América Latina. Pero el viaje no era solo turismo. Querían conocer Panamá, aprender español y hacer trabajo voluntario con niños necesitados. El viaje era para dar, crecer y entender el mundo más allá del suyo. Panamá ofrecía todo: selvas exuberantes, ciudades vibrantes y una cultura rica. Después de llegar al país, viajaron con entusiasmo, registrando todo con la cámara. Exploraron Bocas del Toro y luego fueron a Boquete, una tranquila ciudad montañosa conocida por sus senderos y paisajes impresionantes. Allí comenzarían el voluntariado, pero antes decidieron hacer algo sencillo, algo común. Una caminata corta, solo las dos. Dejaron notas con sus planes. Aparecieron sonriendo en las últimas fotos tomadas por compañeros de viaje. Comentaron los senderos que querían explorar. Para cualquiera que viera, eran dos jóvenes brillantes, comenzando un viaje lleno de esperanza, confianza y vida. Pero esa caminata sería la última vez que alguien las vería con vida. Era 1 de abril de 2014, una mañana tranquila en Boquete. El aire estaba fresco, las montañas cubiertas de niebla. Chris y Lisanne se despertaron en la pequeña casa donde se hospedaban. Se habían instalado solo unos días antes, preparándose para el voluntariado. Aquella mañana decidieron explorar. Dijeron a las personas que harían una caminata corta, no muy lejos. Un sendero cercano llamado El Pianista. Una ruta popular, bonita, pero aislada. El sendero serpentea por un bosque denso, nublado, verde y misterioso. No es un lugar para andar sin conocer bien el camino. Aún así, Chris y Lisanne estaban emocionadas. Salieron de casa alrededor de las 11 de la mañana. Un perro de un restaurante local las siguió. La gente recuerda haberlas visto caminando con él, sonriendo. Estaban vestidas con ropa ligera, sin equipo pesado, sin guía. Antes habían publicado en Facebook que planeaban explorar la región. No llevaron mucho, solo una pequeña mochila,
celulares, una cámara y una botella de agua. Parecía que no pensaban quedarse mucho tiempo afuera, pero esa noche algo extraño ocurrió. El perro volvió solo. La familia anfitriona lo encontró extraño, pero pensó que tal vez ellas tomaron otro camino o pasaron más tiempo afuera. Nadie se alarmó de inmediato. A la mañana siguiente, todo comenzó a parecer mal. Chris y Lisanne tenían una reunión con un guía local, algo planeado con anticipación, pero nunca aparecieron. Las familias comenzaron a intentar contacto, sin respuesta. Al principio parecía solo un retraso, pero después los mensajes se detuvieron. Ninguna actualización, ningún check-in, nada. En un momento estaban caminando por la selva. Al siguiente, habían desaparecido completamente. Nunca más fueron vistas con vida. Ese fue el punto en que todo cambió. El 6 de abril, 5 días después de la desaparición, el pánico se transformó en acción urgente. Los padres viajaron inmediatamente a Panamá, incapaces de esperar o mirar desde lejos. Y no vinieron solos. Detectives holandeses y perros rastreadores especializados llegaron junto con ellos, profesionales preparados para terrenos difíciles e investigaciones delicadas. El caso se había vuelto demasiado serio para dejarlo al azar. Tan pronto llegaron, se ofreció una recompensa de $30,000 estadounidenses. La noticia se difundió rápidamente. Los guías locales se enteraron. Incluso las comunidades indígenas, profundamente en la selva, escucharon hablar. La recompensa atrajo atención. Más personas se unieron al esfuerzo. La búsqueda comenzó a gran escala. Equipos se organizaron. Algunos entraron en la selva con machetes, cortando la vegetación densa. Otros sobrevolaron la zona con helicópteros y drones. Los habitantes locales ayudaron. Los extranjeros también. Toda la región alrededor de Boquete se movilizó. Había perros de búsqueda, expertos en rastreo y residentes que habían vivido toda la vida en esas montañas. Buscaron por días, luego semanas, pero la selva estaba en silencio. No se encontró ni un solo objeto, ni teléfono, ni bolso, ni ropa, nada. La selva engulló todas las pistas. El 14 de junio, una mujer de una aldea indígena cercana caminaba a lo largo de la orilla de un río, cerca de un lugar llamado Alto Romero. Allí vio una mochila azul sobre una roca, al lado del río. No parecía que hubiera flotado río abajo. Estaba colocada allí cuidadosamente. Aún más extraño, la mochila estaba completamente seca, a pesar de las fuertes lluvias que frecuentemente azotan la zona. Ella la tomó y la abrió. Dentro encontró 2 pares de gafas de sol, una botella de agua plástica, cerca de $88 en efectivo, 2 sujetadores, los pasaportes de Liz y de su amiga, 2 teléfonos, un Samsung Galaxy y un iPhone, y una cámara digital Canon. La mochila pertenecía a Lisanne, eso estaba muy claro, pero nada dentro estaba dañado, sin señales de agua, sin moho. La electrónica funcionaba. Los documentos en papel estaban intactos. Era como si alguien la hubiera arreglado la noche anterior y la hubiera colocado allí con cuidado. El hallazgo cambió todo. Ahora, la atención se centró en los teléfonos y la cámara. ¿Qué pasó después de que las chicas desaparecieron? Los teléfonos contaron una historia silenciosa y perturbadora. El 1 de abril, el mismo día en que las chicas desaparecieron, el primer intento de pedir ayuda se hizo a las 16:39. Fue una llamada al 112, número de emergencias en Panamá. La llamada no se completó. No había señal. 12 minutos después, a las 16:51, intentaron de nuevo. Repitieron el intento a la mañana siguiente. Luego otra vez y una vez más. En los días siguientes, se hicieron varios intentos usando ambos teléfonos. A veces las llamadas se hacían con pocos minutos de intervalo, otras veces con horas de diferencia. Había un patrón. Siempre intentaban cuando había señal. El último uso del teléfono Samsung de Lisanne fue el 5 de abril. Después de eso, solo se usó el iPhone de Chris. Pero algo estaba mal. Quien usaba el iPhone seguía introduciendo el PIN incorrectamente. Esto se repitió el 6, 7, 8, 9 y 10 de abril. Siempre el mismo patrón. Teléfono encendido, código incorrecto introducido, teléfono apagado. Y entonces llegó el 11 de abril.
Ese día, el teléfono fue encendido por última vez y permaneció activo por más de una hora. Después de eso, nunca más se volvió a encender. Sin llamadas, sin mensajes, sin señales de vida. Fue cuando los investigadores empezaron a preguntarse, ¿quién estaba intentando acceder al teléfono de Chris? ¿Y por qué no podían desbloquearlo? Si era Chris, ¿por qué no usó su propio código? Si era Lisanne, tal vez ella no sabía el código. O era otra persona, alguien que tuvo el teléfono en sus manos durante días, pero sin saber cómo desbloquearlo. Esa línea de tiempo no solo reveló intentos de supervivencia, también expuso algo extraño. Algo no estaba bien, y había más. La mochila había sido encontrada muy lejos del sendero original. Alto Romero estaba a kilómetros del lugar donde las chicas planeaban caminar. Era una región peligrosa, accidentada, lejos de cualquier sendero turístico. ¿Cómo llegó la mochila hasta allí? ¿Por qué no estaba dañada? ¿Por qué los electrónicos seguían secos? ¿Por qué los objetos estaban bien embalados en lugar de esparcidos o rotos? Nada de eso tenía sentido. Los teléfonos ofrecían una línea de tiempo, pero no daban respuestas, solo más preguntas. Y una duda permaneció por encima de todas. ¿Quién estuvo con las chicas después del 1 de abril? ¿Y por qué la pista de evidencias se detuvo repentinamente el 11? Después de que se encontró la mochila, los investigadores dirigieron rápidamente su atención a otro objeto. La cámara. Pertenecía a Lisanne y contenía una parte de la historia que nadie esperaba. Primero, las fotos en la tarjeta de memoria eran lo que se imaginaba. Imágenes tomadas durante el día, durante la caminata. Las chicas estaban sonriendo, tomando selfies, caminando por senderos en el bosque. Parecían felices, relajadas. No había señales de problemas. El sol brillaba. El sendero detrás de ellas parecía tranquilo. Todo parecía normal, pero entonces apareció algo extraño y profundamente perturbador. Los investigadores descubrieron que, 8 días después de la desaparición, la cámara había tomado más de 90 fotos, todas entre la 1 y las 4 de la madrugada. Nada de selfies, nada de sonrisas, solo oscuridad. La mayoría de las imágenes eran casi completamente negras, pero al analizarlas con iluminación, algunos fragmentos revelaron pedazos de algo mayor. En una imagen, había una gran roca con lo que parecía ser una rama o vara envuelta en bolsas plásticas, posicionada de forma extraña, como si alguien la hubiera colocado cuidadosamente allí. En otra foto, había algo que parecía la correa de una mochila junto a un espejo sobre una piedra. Los objetos parecían organizados de forma deliberada. Otra imagen, una de las más claras, mostraba la parte posterior de la cabeza de Chris Kremers. Su cabello estaba arreglado, su piel pálida. Ella estaba de espaldas a la cámara. No se podía ver su rostro. No se podía saber si estaba despierta, dormida o algo más. Algunas imágenes parecían haber sido tomadas al azar, como si alguien estuviera simplemente apuntando la cámara en la oscuridad. Otras mostraban ramas de árboles, rocas y partes del suelo del bosque. No estaba claro si esas fotos fueron tomadas con un propósito o en medio del pánico y la confusión. Pero la pregunta más grande era, ¿por qué fueron tomadas? ¿Por qué alguien haría decenas de fotos extrañas en total oscuridad, en plena madrugada, 8 días después de desaparecer? Algunos creían que era un intento desesperado de señalizar a posibles rescatistas, tal vez usando el flash como una luz. Otros pensaban que las fotos eran una forma de documentar lo que estaba ocurriendo, en caso de que alguien encontrara la cámara después. Pero entonces empezó a difundirse una teoría más oscura. ¿Estuvo otra persona allí con ellas? ¿Fue esa persona quien hizo que las chicas tomaran las fotos? ¿O fue otra cosa? Y si fueron ellas mismas, ¿por qué seguirían en la selva 8 días después? ¿Se perdieron? ¿Quedaron atrapadas? ¿Se separaron tratando de encontrar ayuda? ¿O pasó algo aún peor? Las fotos no dieron respuestas claras, solo más confusión. Cada imagen añadía al misterio. Sin patrón, sin mensaje claro, solo el silencio de la selva congelado en el tiempo. ¿Qué ocurrió aquella noche? ¿Por qué la parte trasera de la cabeza de Chris y no su rostro?
¿Por qué las bolsas plásticas, el espejo y las formaciones rocosas? ¿Por qué tomar tantas fotos y luego detenerse? Esas fotografías se convirtieron en el núcleo del caso, la parte más intrigante de la historia. Porque mientras los teléfonos mostraban una línea de tiempo, las imágenes contaban algo distinto, algo antinatural, algo que no tenía sentido. Y hasta hoy nadie conoce toda la verdad. ¿Quién presionó el obturador? ¿Y qué exactamente intentaban mostrar o esconder? Pasaron algunos meses después de la desaparición para que las primeras pistas inquietantes comenzaran a emerger. Investigadores, incansables en la búsqueda por el terreno, hicieron un hallazgo escalofriante. Shorts de mezclilla de Chris fueron encontrados sobre una roca, en la orilla opuesta de un afluente, apenas a unos kilómetros de donde la mochila de Lisanne había sido hallada anteriormente. Los shorts parecían algo extraño para encontrar tan lejos del lugar donde el resto de las pertenencias había sido dispersado al principio. Comenzó a circular un rumor de que los shorts estaban cuidadosamente doblados, sugiriendo tal vez que alguien los había colocado allí con cuidado. Esta idea se mantuvo en los medios y entre el público. Sin embargo, una serie de fotos tomadas en 2021 salió a la luz, demostrando que los shorts no estaban doblados ordenadamente, sino que simplemente habían sido dejados allí de forma descuidada. Este pequeño detalle volvió el caso aún más desconcertante. ¿Cómo terminaron los shorts de Chris en la orilla opuesta? ¿Ella fue hasta allí deliberadamente? ¿O las circunstancias tomaron un rumbo aún más trágico? Luego llegó el descubrimiento más impactante: los restos esqueléticos de ambas mujeres, esparcidos a lo largo de la orilla del río. Lo que antes eran dos jóvenes llenas de promesas y aventuras, ahora se había reducido a huesos dispersos por un paisaje frío e implacable. Los restos incluían el pie completo de Lisanne, todavía dentro de una bota, encontrado entre los huesos dispersos. También se hallaron otros fragmentos de su pelvis, aumentando el horror de la escena. Los restos de Chris no eran menos perturbadores. Sus costillas y huesos de los pies fueron localizados en una parte distinta de la orilla del río. No había señales de ropa o pertenencias alrededor, lo que generó aún más interrogantes sobre lo que había ocurrido en los últimos momentos. Se realizó una autopsia a los restos, pero esta ofreció poca claridad. No se encontraron señales de trauma o heridas en los cuerpos de ninguna de las dos mujeres. Parecía que no habían sido atacadas ni heridas por nadie, lo que generó más confusión. ¿Cómo terminaron allí? ¿Qué causó sus muertes? Un antropólogo forense panameño afirmó luego que, bajo ampliación, no había rasguños discernibles de ningún tipo en los huesos, ni de origen natural ni cultural. No había marcas en ninguna parte de los huesos. La ausencia total de pruebas dejó el caso abierto a múltiples interpretaciones. Cuanto más cavaban los investigadores, menos parecían entender. No había señales de lucha ni violencia. La idea de una caída o accidente parecía la más plausible. Pero las preguntas persistían. ¿Por qué las mujeres se aventuraron tan lejos del camino? ¿Por qué se separaron? ¿Cómo terminaron tan lejos de su ubicación original? A pesar de la naturaleza trágica del hallazgo, no surgió ninguna respuesta clara. El misterio alrededor de la desaparición y las muertes solo se profundizó. Había más preguntas que respuestas. Con el paso de los años, el caso de Chris Kremers y Lisanne Froon se convirtió en uno de los desaparecimientos más intrigantes de la historia moderna. La misteriosa desaparición de Chris Kremers y Lisanne Froon sigue siendo uno de los casos sin resolver más escalofriantes. El caso generó una avalancha de preguntas y teorías. Algunos creen que fue solo un accidente desafortunado, mientras otros sospechan que pudo haber algo más siniestro involucrado. Ahora exploraremos esas teorías y las controversias que las rodean. Teoría 1. El accidente. Muchas personas especulan que la desaparición de Chris y Lisanne fue simplemente un trágico accidente. Habían ido a caminar por el sendero del volcán Baru, un destino popular para quienes buscan apreciar la belleza natural de Panamá. Lamentablemente, durante la caminata, las dos mujeres pueden haberse perdido, posiblemente después de salir de los senderos marcados. Pueden haberse desorientado debido a la densa selva,
al entorno desconocido y a las condiciones meteorológicas extremas de la región. El terreno es notoriamente difícil, y muchos excursionistas reportan perderse incluso en senderos familiares. Después de perderse, pudieron haber vagado durante varios días intentando encontrar el camino de regreso, pero sucumbieron a los elementos. Deshidratación, agotamiento y exposición cobraron su precio. Se reportó que las mujeres intentaban enviar señales de auxilio y se cree que tomaron una serie de fotos con su cámara, posiblemente para orientarse o como señal de SOS para alertar a las autoridades sobre su situación. Algunas de las imágenes recuperadas mostraban escenas extrañas. Una de Lisanne parecía angustiada y otra mostraba lo que parecía ser un destello de luz a la distancia. ¿Serían esas fotos evidencia de su lucha por sobrevivir en ese ambiente implacable? ¿O quizás intentaban documentar sus últimos movimientos conocidos con la esperanza de dejar un rastro? No está fuera del reino de las posibilidades que todo haya sido solo un accidente trágico y que la búsqueda se haya dificultado por las condiciones extremas del área. Teoría 2. Juego sucio. Sin embargo, existe otra teoría, una que arroja una sombra mucho más oscura sobre el caso. Algunos creen que Chris y Lisanne no se perdieron simplemente, sino que se convirtieron en víctimas de juego sucio. La zona donde desaparecieron es remota y tiene una larga historia de violencia, incluyendo incidentes de tráfico de drogas y actividad criminal. De hecho, varios reportes sugieren que los residentes locales y las autoridades advirtieron no aventurarse demasiado lejos de los caminos marcados, debido a los riesgos impuestos por grupos criminales que operan en la zona. La posibilidad de involucramiento de terceros no puede descartarse, especialmente considerando la extraña naturaleza de las fotos recuperadas. Las imágenes fueron más que instantáneas aleatorias. Parecían calculadas y precisas. Una foto en particular, tomada cerca del final de su recorrido, parecía mostrar una figura al fondo, que algunos teóricos aseguran podría ser la señal de otra persona. Hubo incluso especulaciones de que las mujeres pudieron haber sido intencionalmente atraídas a una trampa por una persona desconocida, con sus momentos finales capturados en una inquietante serie de imágenes. ¿Podría esto haber sido obra de criminales que dirigieron a las estudiantes? Agregando al misterio estaban los extraños intentos de introducir pins incorrectos realizados en el teléfono de Lisanne durante varios días después de su desaparición. Este comportamiento era inquietante y planteaba otras preguntas. ¿Era alguien tratando de acceder a sus teléfonos? Si aún estaban vivas, ¿sería que intentaban usar los dispositivos para pedir ayuda, pero estaban demasiado débiles o desorientadas para ingresar los códigos correctamente? ¿O acaso otra persona estuvo involucrada en el uso de los teléfonos tras sus muertes? Las fallas investigativas y las críticas públicas hacia la gestión del caso también llamaron la atención. La investigación sobre la desaparición de Chris y Lisanne no estuvo exenta de errores. A pesar del gran interés público, muchos críticos sostienen que las autoridades panameñas manejaron mal el caso. Hubo demoras en los esfuerzos de búsqueda, y algunas pruebas parecieron haber sido mal manejadas o descuidadas. La policía local fue criticada por cerrar el caso rápidamente, a pesar de las muchas preguntas sin respuesta. En 2017, el caso fue revisado por investigadores independientes, y se levantaron varias banderas rojas. Las nuevas evaluaciones sugirieron que podría haber habido más irregularidades involucradas, posiblemente vinculando el caso a una serie de otros asesinatos. ¿Fueron las muertes de Chris y Lisanne simplemente otro accidente trágico, o existía una conexión más profunda y oscura con un patrón de violencia en la región? La falta de pruebas concluyentes y la omisión de investigar minuciosamente todas las pistas solo alimentaron las crecientes teorías conspirativas alrededor del caso. ¿Podría alguien haber dejado intencionalmente a las mujeres para morir? ¿O su destino fue sellado por elementos implacables y desafortunados errores? Estas preguntas incitan a la especulación. El caso permanece abierto y la especulación sigue girando. La verdadera causa de la desaparición de las jóvenes, las imágenes inquietantes y los misteriosos intentos de ingresar pins erróneos solo aumentan la ambigüedad, dejando espacio para múltiples teorías. Algunos creen que el trágico relato es simplemente un caso de la naturaleza en su furia implacable.
Otros sienten que la oscura sombra de la implicación criminal podría cernirse sobre esta historia. Ante la ausencia de respuestas definitivas, el caso de Chris Kremers y Lisanne Froon continúa cautivando al público. Esto nos deja a todos pensando, ¿fue un accidente o algo mucho más siniestro? Las preguntas permanecen y el debate continúa. El caso sigue oficialmente sin resolver. Las autoridades de Panamá decidieron tratarlo como un accidente. Creen que las jóvenes se perdieron, cayeron y terminaron muriendo por exposición, pero las familias nunca lo aceptaron. Investigadores holandeses cuestionaron el trato dado a las evidencias. Muchas cosas quedaron sin explicación, con diversas inconsistencias hasta hoy. Temas en Reddit diseccionan cada foto. Videos en YouTube analizan sombras, sellos de fecha, hora y topografía. Detectives online construyen mapas, cruzan líneas de tiempo y amplían imágenes borrosas. Las teorías varían desde ataques de animales salvajes hasta acciones de bandas de drogas o incluso fuerzas sobrenaturales. Pero la verdad sigue escapando. La historia de Chris y Lisanne ahora es una advertencia. Un relato contado a viajeros sobre confianza, riesgo y lo desconocido salvaje. Pero también es una historia de frustración, de justicia retrasada o negada. Sus familias querían respuestas. Lo que consiguieron fue silencio. Y más preguntas. ¿Qué sucedió en ese sendero? ¿Quién tomó las últimas fotos? ¿Quién intentó desbloquear el teléfono? ¿Por qué nadie las encontró antes? Al final, quedaron tarjetas de memoria llenas de miedo, huesos dispersos y un camino que no llevaba a ningún lugar. Dos jóvenes que nunca regresaron a casa.